cada persona que se ha parado en este lugar ha hecho un magistral trabajo de explicación de una idea que el Espíritu de Dios de alguna forma puso en el corazón de nuestro pastor, apóstol, y en ese pensamiento nos hemos movido a través de todo este año. Y yo creo que así ha sido, mis hermanos, porque el Espíritu de Dios está impresionando en el corazón de cada uno de nosotros lo que cantaba Ada hace un momento. Ven, 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 Espíritu. La iglesia dice ven y Cristo se prepara para venir. De manera que por cuanto Cristo se prepara para venir, nosotros tenemos que prepararnos para una cosa, mis hermanos. Para terminar de poner en nuestro expediente del cielo lo que Dios quería que estuviera en nuestro expediente del cielo. Usted sabe que cuando usted y yo lleguemos al cielo, a cada uno de nosotros, de alguna forma, en alguna manera, nos van a sacar el expediente. Y en ese expediente deberá estar hecho y escrito todo lo que usted y yo debemos hacer para el reino. Alabado sea Dios para siempre. De manera que en esta mañana yo quiero hablar del discipulado apostólico. Como siempre, yo a veces soy un poco creativo. Y mi intención de creatividad hago definiciones de las cosas que me asignan. Y yo he querido hacer una definición del discipulado apostólico, que es mi asignación esta mañana. Y dice de esta manera, discipulado apostólico, como definición podemos decir entonces que es el ejercicio de doctrinar y enseñar las leyes del reino de Dios para ser enviado como mensajero y embajador. Es decir, el discipulado apostólico tiene una primera fase que es ser enseñado y una segunda fase que es ser enviado. Ahora bien, el escenario que mejor nos ayuda a entender el discipulado apostólico, es decir, la Gran Comisión, lo describe el contexto histórico de las semanas que siguieron la resurrección de Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. Uno de los hechos más trascendentes que están descritos en esta semana y que nos ayudan a entender esta verdad del discipulado apostólico está en el libro de Juan, capítulo 1, multimedia, Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, después de esto, Juan 21, 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastoreas mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido que le dijese la tercera vez, ¿me ama? Le respondió, Señor, todo lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En este diálogo que Jesús había tenido con Simón junto al mar de Tiberia en la región de Galilea, Jesús fue reiterativo y enfático con Pedro para que apacentara las ovejas, para que apacentara los corderos. Y es que al final del día, apacentar y pastorear es equivalente a discipular y es lo que de una manera más amplia podríamos nosotros interpretar como la gran comisión que cada creyente debe tener. La sesión, todo esto ocurre en un contexto histórico donde momentos o tiempos o semanas después ocurre la ascensión de Cristo al cielo. Y la ascensión de Cristo al cielo selló la obra redentora que se había consumado 43 días antes con su muerte en la cruz. En el momento de la ascensión, habían pasado 40 días que Cristo había resucitado, por eso digo 43 días antes de su muerte en la cruz. El precio del pecado entonces, mis hermanos, había sido pagado.
La salvación ya estaba disponible para la humanidad. Sin embargo, este evento preparado desde la eternidad, es decir, el hecho más importante y trascendente de toda la historia, era completamente desconocido para todas las naciones. Cristo murió en un momento en Jerusalén y cualquiera que en aquel momento hubiese visto aquel hecho, aquel evento, podría pensar que no era una situación más de lo que ocurría en cualquier nación. Sin embargo, era el hecho más trascendente de toda la humanidad, pero nadie, absolutamente nadie en el mundo entero casi lo sabía, era apenas conocido. Solo unos pocos discípulos de Jerusalén apenas, oiga lo que digo, apenas empezaban a ser conscientes, en primer lugar, del hecho de que Cristo era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era a quien Dios había resucitado de los muertos para establecerle como Señor. En este momento la evidencia de la resurrección daba como información importante y primaria a los discípulos que este era el Hijo de Dios, que este era el Mesías. Pero para ellos en nada tenían la claridad de todo lo que implicaba en sí mismo todo este hecho. Es decir, el conocimiento pleno de la obra de la expiación salvadora sería explicada con más detalles más tarde en las cartas que Pedro y Pablo dirigen a las iglesias. Entonces, era razonable entender que debido a la obra de salvación y redención que era e iba dirigida a todo el mundo, entonces los discípulos que Cristo había preparado 3 años antes debían dar curso a la expansión del evangelio a través de un discipulado apostólico apoyado sobre todo por la figura y la persona del Espíritu Santo, el Dios consolador sobre el cual estaba sustentada toda la obra que los discípulos harían. Alabado sea Dios para siempre. Los pasajes que mejor describen la orden del discipulado apostólico están en los evangelios. Solo 2 evangelios mencionan este mandato y lo presentan desde los puntos de vista diferentes que los evangelios suelen presentar todo lo que ellos presentan. Uno de ellos es Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice, y Jesús, Mateo 28, 18 al 20, dice, alabado sea el Señor para siempre. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quiero que usted se quede con esta parte de este versículo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Diga conmigo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué he querido hacer que ustedes repitan esta parte? Porque todo el discipulado apostólico está sustentada en esta verdad, en toda la potestad que le había sido dada en el cielo y en la tierra a Cristo. Versículo 19, por tanto, aquí viene el mandato, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo quiero que nuevamente se queden con esta parte del versículo 20. La primera parte dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora sigue diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veamos ahora el punto de vista de este mismo evento, de este mismo momento que da el Evangelio de Marcos. Y está en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, si hacemos un paralelo
entre Mateo 28 y Marcos 16, podríamos ver que cuando Cristo dice en Mateo 28, haced discípulos, Marcos está registrando como predicar del Evangelio. Hacer discípulos, predicar del Evangelio. Por eso el hacer discípulo primeramente tiene como información inicial el predicar el Evangelio, porque más adelante seguirá el hacer discípulos. Es decir, ambos evangelistas, ambos evangelios están describiendo el mismo evento momento antes de la ascensión. Es decir, la tarea del discipulado tendría desde el principio, la tarea del discipulado tendría desde el principio una ruta de actividades que estaba, otra vez quiero decir, sustentada en toda la autoridad que Cristo tenía en el cielo y en la tierra. Todo el poder del cielo estaba disponible para la tarea del discipulado. Yo quiero que usted ahora en este momento analice por unos segundos que el discipulado, lo que lo sustenta con el poder de la efectividad, será todo el poder del cielo que le había sido dado a Cristo Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Cuando el pecador recibe efectivamente la salvación y la obra de regeneración para salvación del alma, tiene un efecto inmediato. Es decir, Cristo desde ese momento le salva. Cuando la sangre de Cristo es aplicada en el corazón del hombre, del alma pecadora, en ese instante se produce la salvación. Sin embargo, aquí hay un sin embargo. Sin embargo, la nueva vida entra en el proceso de la santificación que pone de manifiesto la verdadera salvación. Ese proceso de santificación se produce en el discipulado. Se lo voy a decir otra vez. Alabado sea Dios para siempre. La nueva vida entra cuando Cristo aplica la sangre. Se produce una nueva vida. La nueva vida entra en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque viene de un mundo y de una vida toda diferente a la nueva vida que entra ahora. Y esa santificación esa santificación es lo que evidenciará, pondrá de manifiesto la salvación. De manera que, si no hay santificación, no hay salvación. La única cosa que evidencia que tú estás en el camino de la salvación es tu camino de progreso en la santificación. Yo no estoy diciendo que tú seas el santo completo, ni yo ni nadie. Yo menos que cualquiera. Perdóneme que dije yo. La santificación evidencia la salvación. De manera que ese proceso de santificación, decía yo, se produce en el discipulado. El discipulado es lo que da curso al proceso de santificación. Y Mateo 28:20 nos ayuda un poco a entender cómo ese proceso de santificación y discipulado se produce. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Discipulado y santificación de la mano. Cuando usted oiga discipulado, piense en santificación. Y usted verá que usted mirará la perspectiva del discipulado desde otro punto de vista. Discipulado y salvación y santificación van de la mano. ¿Y cómo lo podemos entender? Mateo 28:20. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Pero a quién? ¿A quién? A lo que Él dijo, id y haced discípulos. Alabado sea Dios para siempre. Cabe ahora entonces hacernos nosotros una pregunta. Bendito sea el Señor para siempre. Una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que el Señor mandó que se debían enseñar y guardar? Según Mateo 28:20. ¿Cuáles son las cosas que se debían guardar? Mateo 5, 6 y 7 describe de una manera gráfica cuáles eran todas las cosas que Cristo quería que se guardaran. Como ustedes saben,
El sermón de la montaña está descrito en estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Y dice, y solamente para hacerle un pequeño resumen de lo que es, de cuáles eran las cosas que Cristo quería que se guardaran. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen. Las bienaventuranzas describen las características de los diferentes tipos de discípulos que había. Sin embargo, luego Jesús más adelante describe lo que ellos representan. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Luego les enseña a manejar la ira, les enseña sobre el adulterio, les enseña sobre el divorcio, enseña sobre los juramentos, enseña sobre el amor a los enemigos, sobre la limosna, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre los tesoros en el cielo, enseña sobre las riquezas, enseña sobre el afán y la ansiedad, nos enseña sobre la regla de oro y nos enseña sobre la puerta estrecha y que por nuestros frutos seríamos nosotros conocidos. Nos enseña por de los cimientos, alabado sea Dios para siempre. La misma palabra de Dios nos ayuda entonces a nosotros a identificar características y lo que representan los discípulos. Podríamos entonces decir que el discipulado apostólico se puede mirar en diferentes áreas. Empecemos viéndola desde el discipulado basado en el amor. Alabado sea Dios para siempre. El amor es una palabra muy usada. El amor es una palabra que se dice en muchos medios. Es una palabra que ciertamente aplica a muchas áreas de la vida del hombre. Sin embargo, yo quiero que usted y yo podamos entender el amor, tal vez, de una forma ligeramente diferente a la que usted lo ha entendido. Para que el discipulado sea eficaz, oiga bien, hermano, para que el discipulado sea eficaz, es necesario que sea movido o dinamizado por el fruto del Espíritu, que es el amor. El amor nos lleva a desarrollar pasión, entregándonos por la causa del discipulado. Este amor se mueve en varias direcciones. Si el amor no está primeramente impregnado en nuestro corazón, el discipulado va a ser infructuoso. No hay manera, no existe manera de que te quieras involucrar en discipulado si primeramente no hay amor en tu corazón. Decía que en 2 direcciones podemos nosotros entonces ver el discipulado basado en amor. Primero, desde el punto de vista de Dios hacia nosotros, el amor de Dios. Juan 3:16 es uno de los versículos que mejor describen esto. Primera de Juan 4:10. Juan 3:16, porque de tal manera lo conocemos todo, amó Dios al mundo, etc. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabado sea Dios para siempre. Primera de Juan, el capítulo 3, también nos enseña mucho cómo este amor en la dirección de Dios hacia nosotros nos explica. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y de aquí yo quiero que usted se quede con este versículo 2 de Primera de Juan capítulo 3. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El discipulado, oiga lo que voy a decir, ponga atención, escríbalo si quiere. El discipulado comienza con entender que somos miembros de una nueva familia, la familia de Dios. Por eso el versículo 2 le dije, quédense con él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios.
aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Por eso decía hace segundos atrás que el discipulado comienza con entender que somos miembros de una nueva familia y que tenemos parte y una posición nueva en el reino de Dios. De una segunda manera que podemos nosotros mirar el discipulado apostólico basado en el amor es en el pensamiento del amor al prójimo. Primera de Juan nos ayuda a entender muy claramente esta verdad. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Y luego usted lo lee con más detención en la casa para que pueda entender y le pongo como asignación, tarea, que pueda el capítulo 4 de Juan aprendérselo de memoria. Si hace mucho que usted no le daban una tarea de la Biblia, yo le voy a decir, de la palabra de Dios, yo le voy a decir que en esta mañana trate usted de hacer el ejercicio en las próximas 2 semanas, 3 semanas. Tómese 4 si quiere. Después de todo tiene 20, 30, 15, 18, ¿cuántos años que no se lo sabía? Así que si toma 4 semanas para aprenderse Primera de Juan 4, usted va a hacer algo grande en su vida. Dice, amados, amémonos unos a otros. Juan 4, empiezo en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amado, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Bendito sea Dios para siempre. Como miembro de una nueva familia, entonces es prioridad. Oiga lo que voy a decir. Es prioridad practicar el amor para poder discipular en amor. Si no practicamos el amor, no podremos discipular en amor. Es imposible enseñar las verdades del Evangelio si no practicamos el amor en todas sus facetas y direcciones. Practicar el amor deberá ser el comportamiento prioritario del discípulo. La voluntad de nosotros debe ser inclinada al amor. Usted y yo tenemos una voluntad que la inclinamos para un lado o para otro. La inclinamos para amar o la inclinamos para rechazar. Y aquí yo estoy diciendo que nosotros debemos inclinar nuestra voluntad para amar, porque muchísimas veces de nosotros mismos no saldrá el amar a aquel, al otro o al otro. El uno, el otro o el otro tendrán una característica que el análisis de mi lógica me dice que no es compatible conmigo. Y esto no se trata del análisis de tu lógica. Esto no se trata de lo que tú quieres creer. Esto no se trata de lo que tú te sientes bien haciendo. Mira, una de las cosas que yo he aprendido, hermano, ¿sabe cuál es? Aquí hay veces que las cosas que más benefician mi corazón, mi alma y mi espíritu, a veces son aquellas en las que me siento incómodo haciéndolas. ¿Cuánto creen eso? Eso es así. De manera que su voluntad tiene que inclinarla al amor. Y olvídese si... Alabado sea Dios para siempre. Y olvídese si el otro tiene la forma de pelo que a usted no le gusta. Olvídese si a la hermana Ana tiene un rubio que no es el tono que a usted le gusta. Olvídese si... ¿Qué estoy diciendo, mis hermanos? Que lo pongo en forma de jocosidad. Te estoy diciendo que incline la voluntad tuya para amar. Porque Dios te ha dado a ti. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Dios te ha dado a ti el poder
de inclinar tu voluntad hacia donde tú debes inclinar. No hay, alabado sea Dios, nuestro amor debe ir más allá de las cosas que pensamos solamente. El capítulo 6 de Lucas nos ayuda también a entender un poco mejor esta verdad. Oiga lo que dice Lucas 6. Lucas 6, versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Bendito sea Dios para siempre. Aquí está diciendo, mis hermanos, aquí nos está enseñando una manera de amar que choca frontalmente muchísimas veces con nuestras concepciones interiores. Aquí Cristo nos está diciendo de una manera totalmente diferente a lo que la naturaleza de nosotros a veces nos inclina a amar. Y nos está diciendo, si ama a lo que te ama, ¿cuál es tu mérito? ¿Cuál? Si le hace bien al que te hace bien, ¿cuál es tu mérito? ¿Acaso Cristo no nos dio la mayor de las demostraciones sobre el amor? ¿A quiénes amó? ¿Por quiénes se entregó? ¿A quiénes quiso venir a salvar? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Di, a mí mismo, que no era nadie. Alabado sea Dios para siempre. Por eso el mismo Juan en el capítulo 13, versículo 34, decía Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Un solo sello, un solo sello, un solo sello demostrará que tú eres discípulo. El amor. No hay forma que nadie conozca que tú eres un discípulo. No hay nadie conozca que tú andes en el camino de la santificación. No hay forma de que nadie conozca de que tú andes en el camino correcto si tu vida no refleja el amor. Y yo quiero que tú sepas que hay dos grandes escenarios espirituales que están viendo tu vida a cada instante. Y esto lo describe de una manera clara y diáfana el libro de los Hebreos. Por tanto, teniendo nosotros tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y tú sabes lo que significa grande nube de testigos? Alabado sea Dios para siempre. No son solamente los testigos, los vecinos. No son solamente los hermanos que están cerca de ti. No. La grande nube de testigos que dice el libro de los Hebreos, aquí, ¿tú sabes quiénes son? Dos grandes escenarios, dos grandes públicos que miran tu vida a cada instante. El mundo espiritual de los ángeles, en un lado, están mirando tu vida a cada instante. El mundo espiritual de los demonios, a cada instante están mirando tu vida. Yo quiero que tú sepas que Satanás tiene, oiga lo que voy a decir, Luego usted me va a decir, hermano David, usted va a tener que explicarme eso luego. Pues me siento y explicarlo, ahora no, pero me siento y explicarlo. Satanás tiene miles de demonios asignados a cada uno de nosotros. Miles para mirar lo que tú haces. Miles para mirar cómo te mueves.
Mire, para mirar a donde tú vas, lo que hace. Cualquier movimiento tuyo, Satanás tiene miles de demonios, secretarios, escribiendo lo que tú haces. Pero asimismo, el mundo espiritual de los ángeles también están mirando, porque son el contrapeso de aquellos. Porque esto no pueden venir ahora a inventar y escribir lo que tú no hiciste. El contrapeso, los ángeles también están mirando todo lo que tú haces. De manera que, como tienes esa grande nube de testigos delante de ti, tienes que tú saber cómo te manifiesta en todas las cosas que haces. Yo oro al Señor en esta noche, en esta mañana, alabado sea Dios, para que una nueva revelación del amor en nosotros sea dada por el Espíritu Santo, para que nosotros sepamos mejor cómo conducirnos en las relaciones los unos con los otros. Nosotros somos muchas veces dados a limitar el esfuerzo de sacrificio. Oiga lo que voy a decir. Nosotros somos dados a limitar el esfuerzo de sacrificio para ayudar a una persona u otra, dependiendo de lo cercano o no que sean de nosotros. La mayor herramienta de impacto que nosotros tenemos para el mundo es el amor. Las multitudes seguían a Cristo, yo estoy seguro, porque veían en Él y percibían la virtud del amor. El otro punto que yo quiero mirar con usted en esta mañana es discipulado basado en el servicio. El mejor ejemplo de servicio lo dio nuestro Señor Jesucristo, versículo 1, capítulo 13 de Juan. Juan capítulo 13, versículo 3. Juan 13:3. Sabiendo Jesús, oiga lo que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla de la cual estaba ceñido. Notemos que el servir en ciertas tareas va a depender de qué tan clara tengamos nosotros nuestra identidad. Voy a decir eso otra vez porque es importante. Muchas veces servir en una área u otra, servir en una área o en otra va a depender de qué tan clara tengamos nuestra identidad. Oiga lo que dice para corroborar esta idea que le estoy diciendo, versículo 3 de capítulo 13 de Juan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. La identidad de Jesús estaba tan clara que a Él no le importó saber que la cultura de aquel momento establecía que quienes lavaban los pies de las personas eran los esclavos. Su identidad era que Él sabía todo lo que el Padre le había dado. Su identidad era que Él sabía quién era en Dios. Y que cuando nosotros tenemos la identidad clara, no habrá tarea pequeña, mediana, grande, digna o indigna que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Alabado sea Dios para siempre. Es imposible discipular de una manera correcta si no estamos dispuestos a servir. Requiere que perfeccionemos el carácter de la humildad. Porque nosotros nos podríamos ver en circunstancias donde un servicio aparentemente no está a la altura de lo que yo creo que soy. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? ¿Cuál debería ser la actitud de un discípulo entonces? Juan 13. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Alabado sea el Señor. Déjame ver por dónde voy para ver si debo apurar. La actitud de los discípulos, hacer lo que hizo su maestro. El discípulo debe estar dispuesto a imitar al maestro,
Filipenses capítulo 2, versículo 5 también es una palabra que nos arroja luz sobre esto. Versículo 5 dice, Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Discipular es una obra de servicio. Diga conmigo, discipular es una obra de servicio. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios para siempre. El discipulado también debe estar basado en la transformación de vida. El pasaje de la palabra de Dios que mejor nos enseña sobre la transformación de la vida está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Oiga lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, discipular y agradable y perfecta. Discipular para una transformación de vida va a ser necesario sacrificar la carne. Os ruego, hermano, que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, transformaos mediante la renovación del entendimiento. Sacrificar la carne, he dicho, es uno de los puntos que tendremos que ver si queremos entrar en un discipulado de transformación. Evitar las corrientes de este siglo. No dar por válido y aceptable todo lo que el secularismo moderno quiere aceptar. La sociedad nos quiere a nosotros imponer asuntos que nosotros no debemos aceptar. La transformación se va produciendo cuando el entendimiento se va renovando, que al final es la manera de comprobar, es decir, confirmar la veracidad y la exactitud de la buena voluntad de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Yo quiero prácticamente ya casi terminar mi intervención de esta mañana diciendo que hacer discípulo busca reproducir la vida de Jesús en el nuevo creyente, y es un proceso que durará toda la vida. ¿Y por qué durará toda la vida? Lo voy a decir otra vez. Hacer discípulo busca reproducir la vida de Jesús en el nuevo creyente, y es un proceso que durará toda la vida. ¿Y por qué digo toda la vida? Digo toda la vida porque durante todo nuestro tiempo en el peregrinar en esta tierra, nuestro proceso de santificación nunca terminará. Siempre habrá algo en lo que podamos crecer en santificación. Siempre. Alabado sea Dios. Si es para Dios, hácelo con fuerza. Siempre estaremos en un proceso que no se acabará hasta que no lleguemos al cielo. Hasta que no lleguemos al cielo. Y yo quiero decirle que cuando lleguemos al cielo, oiga lo que voy a decir. Oiga lo que voy a decir. El conocer a Dios durará toda la eternidad. Usted y yo llegaremos al cielo. Y ahí estaremos con Cristo, los ángeles, y entraremos a aquella nueva dimensión. Pero si usted le ha pasado por la mente que usted va a conocer al Dios eterno porque usted esté en la eternidad, no, señor. Nuestro Dios es mucho más grande y más amplio que la eternidad. Alabado sea Dios para siempre. Así que toda la eternidad no será suficiente para usted conocer allá a Dios. Por lo tanto, toda nuestra vida aquí en la tierra no será suficiente para alcanzar toda la santidad que deberíamos nosotros alcanzar. Yo quiero concluir, hermano, diciendo, alabado el Señor para siempre.
El discipulado apostólico proveyó los principios para establecer una doctrina pura al creyente. Esta enseñanza contiene las directrices para la santificación que conduce a la vida eterna. La tarea que primeramente el Señor Jesucristo estableció antes de su ascensión al cielo fue hacer discípulos. Todos los demás ministerios tienen como prerequisito ser un discípulo. Lo voy a decir otra vez. Oiga bien, que aquí concluimos casi. Y yo quiero que esto se quede muy claramente en tu mente, hermano. Porque el Espíritu Santo me impresionó cuando escribí estas ideas. La tarea que primeramente Cristo estableció antes de su ascensión fue hacer discípulos. Eso fue lo primero que Él estableció, hacer discípulos. Todo lo demás que es importante de lo litúrgico de la iglesia tiene como prerequisito primeramente ser un discípulo. Oiga lo que dice Efesios para dar fuerza a este pensamiento, pero también establecer como mayor fuerza lo que Cristo dijo cuando ascendía. Efesios 4 dice, versículo 11, Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada ministerio establecido tiene un propósito, edificar la iglesia. El hacer discípulo tiene como propósito formar para poder ejercer este ministerio. Ponte de pie, iglesia. Y yo quiero que Ada me ayude otra vez con esa alabanza de ven, 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 Cristo, ven. Y con este pensamiento entrego este lugar. Dios me lo bendiga, mis hermanos.